nuestro temario en cuanto a, bueno, la sesión pasada revisamos la teoría de Terzaghi, repasamos la teoría de Terzaghi, dedicaremos hoy la sesión para la teoría de Meyerhof y también una actividad ahí que les tengo preparada. Entonces, bueno, pues iniciemos siendo así. Nosotros observamos este mecanismo de falla, que es el de Meyerhof. Principalmente propone que, a diferencia de Terzaghi, la superficie de falla no se encuentra al mismo nivel de la profundidad de desplante. Esa es una de las principales diferencias. Y este pequeño detalle, si lo quieren ver así, modifica grandemente lo que involucra todo el comportamiento del material alrededor de lo que es la cimentación. Nosotros tenemos una cimentación de ancho B, ahí lo podemos identificar, con una sobrecarga Q sub U, ¿sale? Que es el esfuerzo que transmite la cimentación hacia el suelo. Y entonces se van a reflejar también, pues, tres zonas, similar a lo que viene siendo el mecanismo de falla de Terzaghi. Sin embargo, este desarrollo de las zonas es distinto. Vamos a empezar con la zona 1, que también, de manera muy similar a lo de Terzaghi, no tiene por qué ser tampoco diferente o totalmente opuesto. Por supuesto que no. Si han tenido oportunidad de revisar otras teorías, la mayoría se basan en el mecanismo de falla de Terzaghi, ¿vale? Al final fue la primera persona que lo propuso y muchísimas están basadas en este primer criterio o análisis. Sí es cierto que van actualizándose, van modificándose ciertos factores de carga, que es el caso de Meyerhof, se van añadiendo otros, como lo veremos en un momento más, para tratar de construir una ecuación que considere pues todas las condiciones que se encuentran en el análisis de cimentación. Bien, entonces, comentaba hace un momento, la zona 1 se identifica también como una zona de deformación elástica, justo por debajo de la cimentación, ¿sí? Lo que platicábamos también en la clase anterior en cuanto a esta cuña de falla que se hace en forma de un triángulo inverso, ¿sí? Esta cuña como tal, lo que provocaría una falla punzante. Perdón. Y entonces lo que se tiene es precisamente la abertura de 45 más phi entre 2, ¿sí? Para que nosotros podamos identificar la dimensión de esa cuña. De ahí, anotado en color azul, se genera una segunda zona que es la que provoca el desplazamiento de la cuña. Como consecuencia, el movimiento desplaza todo el material en la zona 2, marcado, limitado por el color azul, toda esa zona, ¿vale? Que, otra vez, dense cuenta que ya no está al mismo nivel de desplante la cimentación, o sea, como Terzaghi, que es solo hasta ese plano AA', que es el horizontal, que está definido por la profundidad de desplante. En el caso de Meyerhof no es así. No es así. Entonces, toda esta zona 2 que habla de una deformación plástica, la cuña es elástica, la zona 2 es plástica, entonces se va desarrollando toda esta parte, ¿sí? Para dar pie entonces a lo que viene siendo la zona 3 marcada en anaranjado, que viene siendo el área o la cuña, se forma, dense cuenta por favor, se forma una cuña B, D, E, F. ¿Vale? La cuña B, D, E, F, en el interior de la cuña, en la porción de todo este material que define esta cuña, B, D, E, F,
se va a desarrollar la superficie libre equivalente. La superficie libre equivalente, que puede ser esta, definido por beta, puede ser esta, puede ser esta. Beta si es con respecto a la horizontal, que es la profundidad de desplante. Esto solo para identificar la posición de esta superficie libre equivalente. ¿Vale? Esta superficie libre equivalente, ¿por qué es importante su identificación? Porque es en esa superficie libre equivalente en donde se va a generar las condiciones de presión o de presiones, de esfuerzos, vamos a ponerlo así, de esfuerzos que tiene que ver en relación con la superficie de falla del mecanismo de sobre esta superficie libre equivalente vamos a tener esfuerzos cortantes, se van a presentar esfuerzos cortantes y se va a presentar una presión normal P sub 0. Esta presión normal P sub 0 involucra toda la masa de la cuña B, E, F. Es decir, por arriba de esta superficie libre equivalente. Por arriba. ¿Vale? Esta interacción va a provocar entonces que en esta superficie libre equivalente se genere el estado de esfuerzo cortante y las presiones normales que van a buscar el equilibrio para evitar que la zapata desplace. La pregunta es, ¿a dónde vamos a ubicar esta superficie libre equivalente? ¿Qué ángulo de inclinación le voy a dar? ¿Cuánto vale beta? Porque entonces esta presión normal es la que va a provocar la estabilidad y evitar que la carga que va transmitiendo por zona 1, zona 2 y llega hasta la superficie de falla, se desplace el material. Y como consecuencia de este desplazamiento, entonces la zapata pues va a voltear, va a fallar, ¿sí? ¿Qué es lo que lo va a evitar? Precisamente esta presión vertical, esta presión normal. Vertical no es normal. Normal a la superficie libre equivalente. ¿Comentarios de esto? Ok. Por supuesto, debemos de recordar que la ecuación general de Meyerhof también involucra 3 sumandos, cada uno de estos afectados por un factor de carga. Meyerhof desarrolla, debido a este planteamiento de mecanismo de falla, es muy bien adoptado para analizar cimentaciones profundas, sin dejarse de ocupar para cimentaciones superficiales, vale la pena comentar. Y entonces es con esta gráfica, por supuesto se tienen las ecuaciones correspondientes, cómo se obtienen los factores de carga para cada caso. N sub C para el sumando de la ecuación, N sub Q para la supercarga y N sub gamma para el tercer término que es del peso volumétrico. ¿Vale? Se tienen para cimientos largos, es decir, zapatas corridas, cimientos superficiales cuadrados, zapatas aisladas y pilotes, elementos ya profundos. ¿Vale? Bien, esto ya pues lo han comentado en diferentes clases. Se tiene entonces la teoría de capacidad de carga según Meyerhof. El primer término es lo que tiene que ver con la cohesión
obedeciendo también a la teoría de Faya-Mohr-Coulomb, ¿vale? Entonces se tiene que comportamiento de los suelos, cohesivos, suelos finos, cohesión por el factor de carga N sub C, más la sobrecarga Q por N sub Q, siendo Q el esfuerzo efectivo a nivel del fondo de la cimentación. Esfuerzo efectivo a nivel del fondo de la cimentación. Debemos de recordar que este Q minúscula se obtiene con el peso volumétrico y la profundidad de desplante. Es un esfuerzo geostático. Esfuerzo efectivo al final, al nivel del fondo de cimentación. Y el tercero, que es un medio de gamma por B por N sub gamma, siendo gamma el peso volumétrico, peso específico del suelo. B, el ancho de la cimentación, que por lo regular se toma en cuenta unitario. ¿Sale? Bien. Esta ecuación es, digamos, la general. Podrán observar que es muy similar a la de Terzaghi, si no es que es prácticamente la misma. ¿En qué diferencia? En los factores de carga. Porque estos factores de carga están obtenidos según el mecanismo de falla de cada teoría. Los factores de carga N sub C, N sub Q y N sub gamma están obtenidos en función del mecanismo de falla de cada teoría. ¿Vale? Bien. Se han generado otros factores que afectan el valor de la capacidad de carga, o el cálculo, mejor dicho, de la capacidad de carga de Meyer. Lo que, por supuesto, va generando una ecuación mucho más pues no, bueno, pues completa en el sentido de que toma en cuenta otras consideraciones. Veremos cuáles. Factores de forma. F sub CS, F sub QS, F sub gamma S. Los factores de forma buscan una relación precisamente del área geométrica de la cimentación. Y relacionaremos el ancho con el largo. El ancho con el largo. ¿Vale? Estos son los factores de forma. También identificaremos, y les pido por favor que sean observadores, identificaremos que muchos de estos factores de forma se adoptan en el criterio de verificación de cimentaciones de las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones de la Ciudad de México, la CNTC. ¿Vale? Entonces, les serán familiares, al menos eso espero. Factores de inclinación de carga. Se toma en cuenta esa excentricidad. Si bien es cierto, no es deseable, a menos que esté considerado en el diseño original, ¿sí? Hay unos apoyos, existen estructuras que consideran no solamente apoyos verticales, sino columnas inclinadas, que le dan un aspecto arquitectónico agradable, diferente, ¿sí? Que se pueden calcular sin problema. Bueno, tomaremos en cuenta los factores de inclinación de la carga, ¿sale? También en el análisis de algunas condiciones de apoyo. No solo debemos de tomar en cuenta la carga vertical. Es lo ideal, sin lugar a dudas, porque entonces no tomaremos en cuenta excentricidades. Pero bueno, sabemos que pueden presentarse algunas condiciones de esa manera. Entonces tenemos factores de la inclinación de la carga y los factores de carga que se toman en cuenta como F sub I, F sub CI, F sub QI, F sub gamma I. ¿Vale? ¿Qué involucra cada uno de estos factores? Bueno, los factores de carga, esta es una tabla de las que les comentaba en la sesión anterior, donde tenemos el ángulo de fricción interna y los factores de carga, N sub C, N sub Q, N sub gamma. En este caso va por unidad. Cuando phi es igual a 0, dense cuenta, y yo creo que lo tienen muy bien presente, no solamente en la teoría de Meyerhoff, sino de Terzaghi, que los factores de carga no se hacen 0, excepto el tercero, que es N sub gamma. Pero ahí en fuera, cuando el ángulo de fricción interna es 0, es decir, un suelo puramente cohesivo, cuando phi es igual a 0, están de acuerdo que es un suelo puramente cohesivo, adoptamos valores de N sub C de 5.14 y N sub Q de 1 para Meyerhoff. ¿Vale?
Bien. Y de ahí nos vamos 1, 2, 3, 30, 40, 28, etc. ¿Sí? Los factores de forma, profundidad e inclinación están propuestos por diferentes teóricos en diferentes momentos, ¿sí? Y que hoy en día se aplican. Entonces, factor de forma que, como comentábamos, relaciona precisamente el área geométrica de la zapata. Para eso, ojo, para conocer B y L, pues ya debemos de tener un predimensionamiento. Eso es importante. Debemos de conocer ya previamente, por lo menos, una aproximación de lo que es las dimensiones de la zapata. ¿Sale? Entonces, bueno, la condición, como ustedes saben imaginar, pues, efectivamente relaciona el ancho y el largo. ¿Vale? Tenemos los factores de forma de F sub CS igual a 1 más la relación de ancho entre largo por la relación de los factores de carga N sub Q entre N sub C. Para F sub QS, que es el segundo término, la misma relación, solo que se toma en cuenta la tangente de phi. Y para el tercer término se toma en cuenta 1 menos 0.4 de la relación de ancho entre largo. Estos son los tres factores de carga. Son diferentes para cada término. Luego, los factores de inclinación. Los factores de inclinación para el primero y el segundo término es el mismo. 1 menos beta en grados, entre 90 grados al cuadrado. ¿Vale? Siendo beta la inclinación de la carga sobre la cimentación. ¿Vale? La inclinación de la carga sobre la cimentación. Y para F sub gamma I tenemos que es 1 menos el beta, que es la inclinación, el ángulo de inclinación de la carga sobre la cimentación, entre el ángulo de fricción interna al cuadrado. Phi. ¿Hasta acá algún comentario? Bien. Luego, los factores de profundidad. Los factores de profundidad están en función de la profundidad y de la relación de esa profundidad con el ancho de la cimentación. Debemos de identificar que la cimentación, los factores de profundidad están en función del ancho de la cimentación con respecto a la profundidad de desplante. Si la relación de profundidad de desplante entre el ancho de la cimentación es menor o igual a 1, dense cuenta qué sucede. Que la profundidad de desplante no rebasa el ancho de la cimentación, de la losa, del ancho de la zapata, pues, el ancho de la zapata, para que nos dé menor a la unidad. Entonces tendríamos, para el ángulo de fricción interna igual a 0, es decir, suelos cohesivos, estos factores, tanto para una relación de profundidad de desplante entre el ancho de la cimentación menor a la unidad, en la parte superior, como la relación de la profundidad de desplante entre el ancho de la cimentación mayor a 1, que es el de abajo, para suelos cohesivos, que son los de la izquierda. Lo que se considera, dense cuenta, y no es casualidad, es el sumando de la cohesión. ¿Por qué? Porque esa relación de cohesión esa relación de profundidad de desplante y ancho se aprecia de mejor manera y aporta a la capacidad de carga en la cohesión. Por eso los factores de profundidad en el esfuerzo efectivo a la profundidad de desplante y el peso volumétrico son la unidad. Pero ¿qué sucede en suelos friccionantes? Cuando el ángulo de fricción interna es mayor a 0. Entonces afectamos los dos términos, ¿sí?, de cohesión y esfuerzo efectivo
al nivel de desplante. ¿Vale? ¿Hasta acá algún comentario? Disculpe, Inge, o sea que debemos buscar siempre que la profundidad de desplante sea al menos igual al ancho de la zapata. No, la verdad es que no involucra. O sea, por ejemplo, una profundidad de desplante de 1.50 y la zapata sea de 1.50, están de acuerdo que la relación es 1. Entonces ocuparíamos para suelo cohesivo, pues lo que involucra en la parte superior izquierda, ¿no? Pero si tenemos un ancho de zapata de 1.20 y la profundidad de desplante es 3 metros, entonces están de acuerdo que caemos en la condición de abajo, ya sea suelo cohesivo o sea la friccionante. La realidad es que no es una limitante. O sea, aquí solo hay que tener cuidado en el uso de los factores de carga, son muchísimos los que tiene Meyerhof, ¿vale? ¿Cuál es la condición? ¿En cuál es la condición que está la cimentación? Nada más eso, ¿no? Para Meyerhof la verdad es que no hay distingo. A donde hay que hacer el distingo es para Terzaghi, porque sí, una limitante de la teoría de Terzaghi, no recuerdo si lo comentamos la clase anterior, es que de preferencia ocupar la teoría de Terzaghi está pensado primero en arenas. No quiere decir que en suelos cohesivos no se ocupe, claro que sí se ocupa, pero se considera que los resultados son más fieles de la teoría de Terzaghi cuando estamos hablando de depósitos arenosos. Sucede lo mismo con la prueba de presión estándar. La prueba de presión estándar surgió principalmente para suelos arenosos. Hoy se utiliza para todos los suelos y no está mal, ¿vale? Regresando al punto de la teoría de Terzaghi, una recomendación es que la profundidad de desplante no sea mayor a 2 veces el ancho de la zapata. Si rebasamos esa condición de 2 veces el ancho de la zapata con respecto a la profundidad de desplante, la recomendación es ocupar entonces ya la teoría de Meyerhof. Es decir, un ejemplo. Si la base de la cimentación es de 1.20, entonces, para ocupar de mejor manera la teoría de Terzaghi, el desplante de la zapata debe de estar a no una profundidad mayor a 2.40, ¿están de acuerdo? Si la base es de 1.20, entonces la profundidad 2 veces el ancho de la cimentación será 2.40, ¿correcto? Si por condiciones estratigráficas y de carga necesitamos profundizar más la cimentación de esos 2.40 que estoy poniendo de ejemplo, que son 2 veces el ancho de la cimentación, entonces ya valdría la pena ir revisando la opción de ocupar otra teoría, como la de Meyerhof. No sé si esté claro o los hice más bolas, pues. Sí, ya quedó claro. Gracias. Ok, bien. ¿Algún otro comentario? Este es su sitio, aunque vaya rotada, pero este es su sitio. ¿Qué hacemos? Con este aquí aplicamos el siguiente algoritmo. Bien. Ok. Comenta Aldair, ingeniero, una pregunta. ¿Cuál es el criterio de predimensionamiento? ¿Es que, como tal, la zapata se diseña de acuerdo a la capacidad de carga del suelo? ¿Para este sistema funciona la zapata? Sí, efectivamente. Esta es la pregunta. Porque, bueno, en este caso, Aldair lo notó muy bien en el sentido, lo que les comentaba hace un momento, que si revisamos los factores de forma, pues necesitamos ya el dimensionamiento, ¿sí? Que el cual no tenemos aún. Pero si entonces partiremos de lo que viene siendo
de lo que viene siendo, pues, un predimensionamiento que nosotros deberemos de proponer. Y sobre ello, entonces, ir definiendo la dimensión de la zapata final o definitiva. Es un ejercicio de ida y vuelta, ¿vale? Y lo vamos a notar más cuando empecemos a desarrollar o cuando abordemos el tema de las normas técnicas complementarias. Ida y vuelta, ¿sí? Y eso es en la práctica. Es en la práctica, ¿vale? Bien, no sé si con esto Aldair haya quedado resuelta tu inquietud. Por supuesto, con la experiencia que vayan adoptando conforme la práctica profesional, se volverán más sensibles y podremos, bajo las circunstancias de carga, tipo de material, ¿sí?, definir un ancho largo de cimentación pues un poco más acorde, ¿sí?, y que no tengamos que hacer tantas interacciones, ¿sí?, o revisiones para obtener el diseño, se me va la palabra, el diseño eficiente, ¿sí? Bien, Osvaldo comenta, para la variable B se ocuparía el lado más largo o corto en cimentaciones rectangulares. B es el lado corto, B es el ancho. Para cimentaciones rectangulares, B es el ancho. Y L es la longitud. No sé si esa sea la inquietud, Osvaldo. B es el lado corto. B es el ancho. Y L es la longitud. Está bien. Ok, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, perfecto. ¿Ya hicieron anotaciones de o captura de pantalla o foto, como sea, de los factores de forma, inclinación y profundidad? Si es así, vamos a revisar entonces la actividad número 3. Les pido por favor que la actividad número 3 sea trabajada en equipos de 3 personas. ¿Sale? 3 es el número de esta actividad. 3. La actividad 3 personas, por favor. Equipos de 3 personas. ¿Vale? Se organizan y vamos a resolver lo siguiente. Tenemos el proyecto de este edificio. Planta baja, 1, 2, 3, 4 niveles, 5 niveles. ¿Vale? Planta baja, 5 niveles. La carga máxima es de 110 toneladas. No quiere decir que cada columna cargue 110 toneladas, sino las cargas máximas. ¿Vale? Algunas columnas cargarán menos, otras cargarán 110 como valor máximo. Los claros máximos son de 7 metros. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la información arquitectónica con esta imagen de descarga, 110 toneladas, las cargas máximas, ¿vale? Las máximas, y claros de 7 metros. Perdón. Tenemos la estratigrafía. La estratigrafía es de un relleno heterogéneo de 1 metro. Abajo de ese relleno heterogéneo encontramos una arena arcillosa, 26% de finos, peso volumétrico de 1.65 toneladas metro cúbico y un ángulo de fricción interna de 25 grados. Subyaciendo ese segundo estrato, el primero fue el relleno heterogéneo, segundo, esta arena arcillosa, se tiene una arcilla de baja plasticidad, porcentaje fino 77%, por supuesto es mayor, un peso volumétrico de 1.68 toneladas metro cúbico y una cohesión de 7.5 toneladas metro cuadrado. El espesor es de 4 metros. Entonces, si se dan cuenta, se hizo una exploración de 7.5 metros, ¿correcto? 1 metro más 2.50 más 4 metros, 7.5. ¿Dudas hasta acá? No, ingeniero. Bien, vamos a hacer 2 propuestas. Les pido que hagamos 2 propuestas. La primera es desplantar la zapata al estrato de arena. ¿Vale? Al estrato de arena. Y la segunda es al estrato de arcilla.
¿Vale? Para que tengamos todos un mismo criterio, la profundidad de desplante para el primer caso es de 1.20 para salvar ese relleno heterogéneo. Por supuesto, ese relleno heterogéneo se tendrá que retirar, rellenar con material de banco, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, ese es el proceso constructivo. Ahorita estamos hablando del diseño. Entonces, la profundidad de desplante será 1.20 para el primer caso, para desplantar sobre esa arena y ver qué sucede. Me refiero a ver qué sucede, qué capacidad de carga tenemos. El segundo es a 350, ¿sale? Sobre el estrato de arcilla de baja plasticidad, ¿correcto? Y ver qué sucede. Vamos a proponer dos anchos. En cada opción vamos a tener dos propuestas de anchos de la zapata. 1.50 para aquella que se desplanta en la arena y 1.50 también para aquella que se desplanta en la arcilla. Y la otra opción es de 2 metros de ancho para la que se desplanta en la arena y para la que se desplanta en la arcilla. ¿Ya se están dando cuenta cuántas variaciones tenemos? Vamos a obtener exacto, en una zapata cuadrada 4 valores de capacidad de carga. ¿Sí? Para cada condición de profundidad de desplante y ancho, profundidad de desplante y ancho. ¿Vale? 4. Con cada teoría, eso es importante, con cada teoría, la teoría de Terzaghi, la teoría de Meyerhof, por favor. Entonces vamos a tener 8 valores. ¿Sí? Mucho les agradecería que al final coloquen una tabla de resumen con esos valores para que podamos identificar y les va a servir a ustedes, porque el documento que les pido que entreguen como parte de la actividad 3 es precisamente las conclusiones de todos esos valores. ¿Vale? Entonces, vamos a definir las dimensiones de la zapata y la profundidad de desplante. ¿Cómo sabemos que esa capacidad de carga es adecuada para las descargas de la estructura? Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente, perdón, les voy a quitar tantito. Bueno, no, acá sí. A ver. Vamos a obtener el esfuerzo de la estructura. El esfuerzo de la estructura es igual a la carga entre el área. ¿Qué carga? Pues las 110 toneladas. ¿Qué área? Dependiendo el ancho. Obtienen el área de 1.5 metros de lado por lado porque es cimentación cuadrada. Y entonces obtenemos el esfuerzo. ¿Sí está claro? Este esfuerzo de la estructura lo vamos a comparar y tiene que ser menor a el esfuerzo del suelo. Este esfuerzo del suelo, ¿cómo lo obtengo? Es la capacidad de carga de diseño. Recuerden que la capacidad de carga de diseño, les pido por favor que lo tomen en cuenta, es igual a la capacidad de carga última, que es la que obtienen de la ecuación, entre el factor de seguridad. Les pido que consideremos cómo se plantean las recomendaciones generales, un factor de seguridad de 3. Y entonces lo vamos comparando. ¿Cuánto da este esfuerzo? Con el esfuerzo del suelo, que es la capacidad de carga de diseño, a una profundidad de 1.20 con la teoría de Terzaghi. ¿Cómo da este esfuerzo? Con este ancho, el mismo, pero con la teoría de Meyerhof. Y luego, ¿cómo da este esfuerzo a esa misma profundidad, pero con otro ancho? Y entonces ahí vamos generando las diferentes situaciones, ¿sí? Para encontrar entonces la más eficiente, que ahorita no la sabemos. Y debemos de comparar con el esfuerzo del edificio. ¿Sí está claro la actividad?
Sí, que al final vamos a obtener 4 valores, ¿no? Cada capacidad última para, dependiendo de la teoría, pero para las dos opciones. Correcto. Okay. Exacto. Para cada teoría, 4 valores. Y debemos de compararlas entonces cuál es el que cumple o satisface el esfuerzo que transmite la carga, porque aquí, la estructura, perdón, el esfuerzo que transmite la estructura, porque aquí tenemos la carga. Esa columna transmite 110 toneladas, es la máxima. Vamos a diseñar para la máxima. Entonces, obtenemos el esfuerzo que transmite la estructura al suelo, pero ese esfuerzo está en función del área. ¿Están de acuerdo que 1.5 y 2 metros, el esfuerzo cambia? Para 2 metros el esfuerzo será menor, ya ampliamos. Y entonces, si no es suficiente, entonces parten de sus conclusiones. ¿Vale? Por supuesto, ustedes podrán proponer un ancho de cimentación de 3 metros, por ejemplo, con un área de 9 metros cuadrados. No es el caso, sino ahí que concluye el ejercicio, porque lo podemos hacer muy largo, no es la intención. La intención es que identifiquemos con estos valores. Yo creo que plantear estos valores de cada una de las teorías vamos a obtener bastante información. ¿Vale? Bien, comentarios. Para la siguiente clase, Inge. Inge, perdón. Adelante. A ver, antes de contestar la fecha de entrega, ¿alguna duda? Una pregunta, Inge. En esta parte donde dice que es igual a, es la carga que serían los 110 toneladas sobre el área de desplante. Es que en esta parte me perdí por mi internet. Sigma sub E. O sea, Sí, Inge. Ok. Sí, ese esfuerzo es de la estructura. Sigma sub E, el esfuerzo de la estructura, que es igual a la carga P, ahí muy mal descrita P, entre el área de la zapata. El área de la zapata. Esa área la obtenemos para la zapata de un ancho B de 1.5, pues es cuadrada, 1.5 por 1.5. Y luego la otra opción es de 2 metros, 2 por 2, 4 metros cuadrados para cada condición. Por supuesto, aquí este ancho B, esa área, podemos jugar con ella, 2.5 por 2.5, 3 por 3, al ser cuadrada, pues. El caso y la limitante del ejercicio, les pido que solo revisemos 1.5 y 2 metros. ¿Algún comentario? Inge, gracias. Sí, con gusto. Bien, la entrega va a ser el miércoles. Les pido por favor que la manden en equipos el miércoles o el martes en la tarde, como ustedes gusten, para que sea antes de la clase. O sea, el límite es a las 8 de la mañana, antes de nuestra clase. ¿Vale? Entonces les pido por favor que lo consideren para que se pongan de acuerdo en equipos de 3 personas, por favor, equipos de 3 personas, por favor, ¿vale? Para que lo envíen vía correo electrónico. Voy a tomar alguno al azar, les pediré a algunos en equipo para que nos compartan sus resultados, ¿vale? Independientemente de que después lo revise con calma, pues, ¿vale? Pero para que lo comentemos y cerremos este tema, ¿sí? Y continuemos, por supuesto. Esa es la intención. ¿Dudas?